y podemos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Muy bien, pues, sin duda yo creo, estoy seguro que nuestro Señor Jesús ha sido, es y será el mejor maestro que jamás haya pisado esta tierra. Yo sé que hay muchos predicadores que nos gustan, que son grandemente usados por el Señor, pero sin duda alguna, nuestro Señor Jesús fue el maestro de los maestros. Tendría que ser un espectáculo, ¿verdad? Verle predicar, verle enseñar, oírle, mirarle. ¿Te gustaría? Tendría que ser algo fascinante. De hecho, la Biblia deja testimonios de las personas que estuvieron escuchando al Señor, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablaba las palabras que oía del Padre, hablaba lo que oía del corazón del Padre. Dice en Juan, porque yo he hablado no por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que decir y de lo que hablar. Y la gente que le escuchaba se admiraban de su doctrina, porque este habla como el que tiene autoridad, no como los escribas, no como los fariseos. Cuando Jesús hablaba, había un peso en sus palabras, algo sucedía, el ambiente espiritual cambiaba, la escena, todo se tornaba, porque era el Señor el que estaba hablando en medio de su pueblo. Y en otra ocasión dice el Evangelio de Juan que los alguaciles vinieron a prenderle, movido por el corazón de los sacerdotes y los fariseos. Y estos, cuando llegaron sin Jesús, le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Todos se maravillaban de cómo hablaba nuestro Señor Jesús, la autoridad, el peso que Él tenía cuando hablaba. Así que, hermanos, queridos amigos, es de vital importancia para nosotros, para nuestras vidas, atender a las palabras de Jesús. Hay un montón de mensajes registrados aquí en la Biblia, cómo el Señor habló y qué términos usó. Y uno de los recursos que nuestro Señor usó para afirmar las verdades, para ilustrar las verdades que Él estaba enseñando, para aportillar las verdades y meterlas en sus corazones, fue el uso de las parábolas. Las parábolas para hacer referencia a las verdades del reino de Dios. Y Él usó muchas parábolas. Y a veces cuando Él terminaba de compartir, Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entiendo que no Jesús estaba haciendo referencia a aquellas personas que tenían menos oído, su capacidad de oír había disminuido, sino que el Señor sabía que a menos que su corazón fuera abierto, que sus oídos espirituales fuesen abiertos, simplemente serían palabras en sus oídos, pero esas palabras nunca los llevaría a moverse, a obedecer las palabras que Jesús estaba predicando. Por eso Él es consciente que a menos que Dios venga y abra nuestros oídos con una disposición a obedecer su palabra, nosotros nunca vamos a dar un paso más allá que el oír y sentirnos bien. Así que el deseo de mi corazón, mientras que la palabra del Señor es expuesta, porque estaremos hablando acerca de una de las parábolas que el Señor usó, es que nuestros oídos sean abiertos. No solamente oír las palabras que Rubén dice, sino que nuestros oídos espirituales sean abiertos para poder obedecer lo que el Señor está hablando, porque estas no son mis palabras, este no es mi recurso que uso para que vosotros entendáis las cosas del reino, sino que es el recurso que nuestro Señor Jesucristo utilizó para hablar y atraer el corazón
de los oyentes. Así que con toda reverencia y con todo respeto me presento en este lugar para usar uno de los medios que Dios, el Señor Jesús, usó para apuntalar, para afirmar las verdades que quería decir. Y os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Mateo 18. Voy a pedir, por favor, un poquito de agua. Mateo 18, creo que el texto también saldrá en pantalla. Muy bien. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 35. Mateo 18, 21 al 35. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que el Señor está hablando es acerca del perdón. La necesidad que tenemos de perdonar, no una cantidad de veces, hemos estado hablando también estas cosas de la serie de Daniel, sino que el corazón de Dios, el deseo de Dios para aquellos que se acercan a Él es que perdonemos siempre. Y Él está hablando acerca del perdón, cómo tratar con un hermano que peca contra ti. Ve, tómalo, repréndelo. Si tu hermano responde, si reacciona, has ganado a tu hermano, y si no, y hay una serie de consejos. Pero aquí en concreto no está hablando de todo lo que el perdón puede cerrar, pero sí algo muy específico que quiere aportillar en sus corazones. Así que Pedro dice: Señor, hasta 7 veces, viniéndose muy arriba. Y el Señor le dice: no, Pedro, no hasta 7, sino siempre. Hay que perdonar siempre. Siempre, siempre, siempre hay que perdonar. Y entonces el Señor, para afirmar esa verdad, introduce esta parábola que quiere traer luz al corazón de todas las personas que están escuchando. Pero la enseñanza ya está dada. Hay que perdonar siempre. Y ahora sí dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Señor, queremos que tú nos hables. Ayúdame, Señor, a hablar. Señor, reconozco mi debilidad ante este texto, Señor. Por eso, Señor, te pido, Señor, que sea tu mano poderosa extendida en este lugar, trayendo verdades que salven, Señor,
abre nuestros ojos, nuestros oídos, que tú triunfes en este día, que tu nombre sea glorificado, Señor. Que haya fiesta en el cielo. Señor, que haya salvación en medio de este lugar. En tu nombre. Amén. Muy bien, hermano. Aquí está. Milagrosamente ha aparecido el agua aquí. Así que, como ya decíamos antes, la enseñanza de Jesús es clara. La enseñanza de Jesús en este texto está clara. No es un texto complicado. No me he rebalado los sesos para entender qué es lo que el Señor quiere decir. La enseñanza de Jesús está bastante clara. Nuestro llamado es a perdonar siempre. Son principios esenciales de aquellos que desean el reino de Dios. Pero ¿qué vemos en esta parábola? ¿Qué vemos en esta parábola? Un rey que representa a Dios, unos siervos que nos representan a ti y a mí, y una deuda que arrastran, una deuda que ellos están arrastrando. Así que en primer lugar, hermanos, lo que quisiera destacar es que el pecado es tratado como una deuda. El pecado es tratado como una deuda. No sé si habías pensado esto alguna vez, lo hemos cantado hace un momento, pero el pecado es tratado como una deuda. En Lucas, en el capítulo 11, versículo 4, el Señor en la oración modelo, Él dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos deben. ¿Veis, hermanos, cómo Lucas hace aquí referencia al pecado como una deuda? Y lo que primero tenemos que destacar es que cuando el rey llama a cuentas, no es que este rey tenga que ponerse a cuentas con su siervo y decir, vamos a ver, el rey dice, siervo, tú me debes a mí 10.000 talentos, ¿cuánto te debo yo a ti? ¿Cuánto era? 3.000 talentos, así que al final son 9.000. No, aquí es el rey el que se pone a cuentas y el rey, hermanos, no le debe nada a nadie. Dios no nos debe nada a nosotros. Somos nosotros los que tenemos una deuda con Dios como consecuencia de nuestro pecado. Así que Él no nos debe nada a nosotros. El pecado, hermanos, que es tratado aquí como una deuda, es la falta de conformidad a la ley de Dios. Hay una ley que es santa, que es pura, que es perfecta, y cada vez que nosotros fallamos, erramos en el blanco, estamos cometiendo pecado. Acumulamos una deuda con Dios o nos quedamos cortos de alcanzar la medida de obediencia que esa ley requiere o nos excedemos en sus límites. Si es por abajo, fallamos. Si es por arriba, fallamos. Pero cada vez que no nos conformamos a la ley de Dios, estamos acumulando una deuda. ¿Se entiende, hermanos? El pecado es una deuda y las deudas se pagan. Y Santiago nos dice que si alguien pudiera guardar toda la ley, solamente fallar en uno de los puntos, te haces como si hubieses fallado en toda la ley. Así que lo que el Señor quiere transmitir, hermanos, es que cada vez que pecamos, incurrimos en una deuda con el Señor, porque no damos la obediencia que Él se merece. Porque, hermanos, la ley dice que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cada vez que tú no amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, estás fallando a la ley del Señor. Cada vez que tú pones tu confianza en algo que no es Dios, estás fallando a la ley de Dios y estás incurriendo en una deuda la cual siempre vas a tener que pagar. Siempre vas a tener que pagar, o tú o otro, pero hay que pagar esa deuda. Cuando no obedeces, cuando pones tu corazón y tu confianza en otras cosas que no son Dios, cuando te rebelas al mandato de Dios, cuando endureces tu corazón,
acumulas una deuda delante del Señor. Te pregunto, hermanos, ¿qué piensas cuando pecas contra Dios? ¿Cuál es el pensamiento que viene a tu mente cuando tú fallas delante de Dios? ¿Eres consciente de esta realidad? ¿Cómo quieres pagar? ¿Qué ajustes quieres hacer con el Señor? ¿Cómo te quieres sentar con Él y echar cuenta? La ley exige que pagues. Y hermanos, todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, lo que la ley exige, es la muerte. Así que en primer lugar, cada vez que pecamos, acumulamos una deuda con el Señor. Y este siervo tenía una deuda con el Señor. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo quiere transmitir por medio de esta parábola es que la deuda que este hombre había adquirido es una deuda de un valor incalculable, impagable. Yo me he vuelto loco echando números, porque yo bastante números he hecho y me senté a echar números de lo que eran 10.000 talentos. Y he leído otras medidas y me he confundido. Yo creo que solo con mi calculadora, 10.000 talentos, si un talento son 6.000 denarios y 30 denarios vienen a ser como 50 euros, un talento son 3.600 euros, 10.000 talentos son 36 millones de euros. Ya volcado a lo que nosotros manejamos, no 36 millones de euros, los 50 eurillos. 50 euros el sueldo. Pero estuve mirando y otros comentarios decían que eran 12 millones y no me cuadraba. Me da exactamente igual. No sé si los números son exactos. Lo que el corazón del Señor está transmitiendo es que cada vez que pecamos con el Señor, nosotros acumulamos una deuda que es impagable con el Señor. No sé si serán esas las cuentas correctas, pero es una cantidad muy grande la que acumulamos. Hermanos, quiero que seas consciente de esta verdad. Cuando nosotros pecamos, nuestra deuda es del tamaño de Dios, que es a quien ofendemos. Así que piensa y dime, ¿cómo puedes pagar tú esa deuda que has acumulado con el Señor? Por eso, hermanos, por eso, no sé si alguna vez habías pensado de esta manera. Cada vez que pecamos, la deuda es impagable. No puedes hacer nada para pagar. Te faltarían 100.000 millones de vidas para poder pagar. Por eso el Señor, lo hemos cantado, lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos rapeado, nos pide al Señor por medio del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Querido hermano, querida hermana, quien quiera que sea, no importa lo que tú hagas para pagar esta deuda. No vas a poder saldar la deuda con Dios. No me importan las oraciones que hayas hecho. No importa los ayunos que tú te propongas hacer de aquí a ahora. No importa las resoluciones y los votos de obediencia al Señor que tú hayas determinado hacer como consecuencia de tu pecado. No podrás saldar la deuda. No importa lo que mires. No importa lo que dejes de mirar. No importa, hermanos. No importa decir, a partir de hoy voy a venir todos los viernes a la oración y todos los domingos voy a llegar 10 minutos antes y voy a visitar a los enfermos y voy a dar mi dinero. Si lo que tú quieres es con estas cosas saldar la deuda que has acumulado con Dios, es imposible. El corazón del Señor está diciendo a sus oyentes, es imposible que tú le pagues a Dios, que tú le pagues a Dios con tu vida, con tus hechos, con tus obras. No puedes.
No importa si te pegas toda la vida llorando y lamentándote por tu pecado, nunca podrás saldar la deuda que has acumulado. Así que, querido hermano, si tú estás luchando con estas cosas, si tú llevas tiempo queriendo pagar a Dios por aquello que hiciste o por aquello que haces, olvídate, estás en un error. Nunca podrás saldar esta deuda. La deuda que has adquirido es impagable y solamente viniendo al Señor es que tú podrás saldar definitivamente la deuda, el peso que está sobre tus hombros. Así que deja de luchar en tus propias fuerzas para que puedas ver la misericordia del Señor. Hermanos, en relación con nuestro pecado, nuestra deuda, solo y exclusivamente podemos esperar en la misericordia de nuestro Señor, porque esa deuda es demasiado grande. ¿Por qué sigues queriendo pagar la deuda? Hermanos, y tristemente hay muchas personas que viven amargadas, queriendo vivir para ganarse el favor de Dios, haciendo esfuerzos grandísimos por presentar delante de Dios algo que pueda saldar lo que le debemos. Hermano, nunca trates de hacer lo que Dios dice que nunca podrás hacer. No trates de hacer lo que Dios dice que nunca podrás hacer. No seas cabezón en este sentido. Mira este siervo, ¿te has dado cuenta de lo que pide? La deuda es más o menos, os conozco, 36 millones de euros. No sé, paciencia le pide el siervo. Señor, paciencia. Fíjate que él está confiando en su fuerza. Paciencia, Señor. No seas tan estricto conmigo, que esto te lo pago yo. Tranquilo, solamente estaré echando algunas horas extras, me voy a quitar de comer fuera los domingos. 36 millones de euros. Paciencia, ¿qué son, hermanos? 60, 70, 80, 90 años. ¿Qué son? Para pagar esa deuda incalculable. Hermano, deja de luchar en tus propias fuerzas para alcanzar el perdón de Dios. Dios otorga el perdón a aquellos que, humillados delante de Él, vienen y confiesan que solamente Él puede perdonar los pecados, que lo que necesitas es misericordia del Señor. Olvídate de decirle al Señor, paciencia conmigo. Olvídate de confiar en tus méritos. Olvídate de confiar en tus esfuerzos. Nunca podrás saldar esa deuda y vivirás en una amargura constante. Pero mira el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y una de las cosas que el Señor Jesús está pretendiendo que los que están escuchando capten es que no tengan la más mínima duda, que no tengan la más mínima duda de que Dios, hermano, está dispuesto a perdonar. El diablo nos dice que Dios no nos va a perdonar, pero nuestro Señor Jesús, el Maestro de los maestros, el hombre que pisó la tierra y habló como nunca otro había hablado, está diciéndole a sus oyentes que el corazón de Dios está inclinado a perdonar. Que te olvides de tantas tonterías, que no caigas en el engaño del diablo, que vengas al Señor porque en su corazón está el deseo de perdonar. Dios tiene su corazón inclinado al perdón. Así que pedirle a Dios, como Jesús nos anima, que perdone nuestros pecados,
es orar conforme a su voluntad. Y si hacemos nuestras peticiones conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y nos atiende. Y orar, Señor, perdona nuestros pecados, es orar conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice el Salmo 103, en el versículo 8 hasta el 12, dice, misericordioso. Mira quién es el Señor. Hoy podemos ser librados. A veces son cosas tan sencillas, pero estamos tan atrapados en estas cosas. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre que guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos son sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea el nombre del Señor. Es un corazón amante, deseoso, inclinado a perdonar. Inclinado, se alegra Dios en perdonar. Mira lo que dice Dios por medio del profeta Miqueas después de haber enviado el juicio y hablar de las atrocidades que su pueblo está haciendo. Termina diciendo el profeta, ¿qué Dios como tú? Oh, hermano, Dios es paciente, 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 muy paciente para con nosotros. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No solamente otorga el perdón, sino que el corazón de Dios es un corazón que se deleita en perdonar, se deleita en extender misericordia. Hermano, quien quiera que seas, no conozco realmente lo que hay en tu corazón. De hecho, no sé casi nada de lo que hay en tu corazón. Yo no sé cuáles son tus pecados. Yo no sé hasta dónde hayas profundizado con tu maldad. No lo sé. Pero Dios ha prometido echar en lo profundo del mar todos y cada uno de tus pecados. Todos, y no la mayoría, sino todos nuestros pecados. Porque se deleita el Señor en tener misericordia. Así que mira al Señor. Entiende que es una deuda impagable lo que tus pecados provocan en ti. Esa deuda hay que pagarla, sí o sí. Y Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que se deleita en conceder perdón a aquellos que le buscan de verdad, para perdonar todos. Espera, no lo estáis entendiendo. Para perdonar todos vuestros pecados, para que no le debamos nada a la justicia de Dios, para que Él sea grandemente glorificado. Amén. Los méritos son de Él, no son nuestros. Así que es una deuda impagable, pero es un Rey misericordioso. Dios se alegra en mostrar misericordia y otorgar perdón para aquellos que la imploran, siendo conscientes de la imposibilidad de pagar esa deuda y descansando en que solo Dios la puede saldar. Hermanos, pero para recibir el perdón de nuestros pecados, para que esta deuda sea saldada, debe haber una confesión. Debe haber una confesión. Juan nos dice en el Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, exactamente, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Está diciendo Juan, querido, descansa en la promesa de Dios. Él es fiel. Y como Él ha dicho que Él es misericordioso y perdonador, si tú confías en Él y confiesas tu pecado como Él es fiel, Él te va a limpiar de tus pecados y de tu maldad, porque a Él no puede fallar a sí mismo, porque a Él no se contradice, porque Él es fiel a su pacto. Así que el que confiesa sus pecados delante de Dios sabe que ese Dios fiel y justo lo va a perdonar de sus pecados y limpiar de toda su maldad. Y hay un ejemplo tan conocido que tanto me ha ayudado. Es el ejemplo de David y de Natán. Todos o la mayoría conocéis la historia de David. Cuando David pecó de una manera grosera, tuvo pensamientos impuros, hubo lascivia en su corazón. Del rey David, de aquel que el Señor decía, un varón conforme a mi corazón. Hermano, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Es deseoso de adorar. Y definitivamente cometió adulterio para más adelante cometer homicidio. Terrible, hermano. Esa historia. Y la Biblia nos dice claramente que por casi un año el rey David no confesó su pecado. Y él describe ese tiempo en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pudrición entraron en mis huesos. Mi verdor se volvió sequedad de verano. No era capaz de mantener mi mirada delante de la congregación, porque había vergüenza delante de mí, porque mi conciencia me atormentaba, porque me quedé inmóvil, porque no reaccionaba a las cosas de Dios, porque el pecado hace eso en la vida de cada persona y sobre todo en la vida de los hijos de Dios. Cuando nos confesamos nuestros pecados, hermanos, nos atrofiamos. Cuando acumulamos deuda tras deuda tras deuda, día tras día, semana tras semana, es una locura. Nos estamos haciendo un gran daño, un daño fatal, que no solamente nos afecta a nosotros, sino también a las personas que están cerca, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré. Cuando el profeta Natán vino a señalar su pecado y David confesó y dijo, pequé contra ti, Señor, pequé contra ti. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y al instante tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al instante tú perdonaste la maldad de mi pecado. Durante un año él estuvo guardando, dándole calor a ese pecado. Pero cuando, señalado por el profeta, él confesó de todo corazón su iniquidad, al instante Dios le dijo por medio del profeta Natán, tu pecado también ha sido remitido. Así que él dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Sin justificarlas, las transgresiones, es que, ¿sabes, Señor? Yo me encontraba muy solo. Ese día había tenido un día muy largo. Señor, había guerra, había conflicto, y yo la vi allí, guapetona, allí en esa terracita, con esta brisita que me estaba dando. Y mis ojos se fueron porque tú conoces mi debilidad, Señor. Tú sabes que somos débiles, que del polvo hemos nacido, del polvo volveremos, Señor. Tú conoces nuestros errores y tú eres compasivo, Señor. No, hermanos, no entendemos nada cuando venimos delante de Dios justificando nuestro pecado.
sin justificarlo, sin quitarle importancia. Él le dijo, límpiame de mi maldad, lava mis transgresiones, líbrame de homicidio, Señor, porque he sido un homicida. Líbrame de homicidio, ven delante del Señor sin justificar tu pecado. Es que no tenía otra, es que Señor, basta, hermano, de decir eso. Y sin justificarlo y sin quitarle importancia, confiesa tu pecado. Señor, lávame más y más de mi maldad, porque no soy el padre que debería ser, porque he rehusado tu consejo, porque estoy metiendo la mano donde no debiera, porque estoy viendo, Señor, este programa asqueroso que a ti no te agrada. Señor, porque he dejado de congregarme. Señor, porque no trato a mi esposa como es digno de mi llamado. Señor, porque no dedico tiempo en mi casa a instruir a mis hijos en el temor tuyo. Señor, por esto, sé claro delante de Dios. No vengas a minimizar tu pecado para que Dios te acepte de verdad y reciba un pecado, un corazón humillado delante de ti. No vengas con excusa delante del Señor, hermanos. El verdadero arrepentimiento implica un dolor por el pecado y no tanto por las consecuencias que vienen por el pecado que hemos cometido, porque David sufrió las consecuencias de su pecado. Cuando él confesó su pecado, su maldad delante de Dios, Dios le quitó el pecado, lo borró de un plumazo, pero hubo consecuencias. Su hijo murió. Su hijo murió. Pero David no vino delante de Dios diciéndole, ¿por qué mi hijo, Señor? ¿No te bastó ya con el arrepentimiento que tuve? ¿No te bastó ya el tiempo que estuve sin comer, sin beber, ayunando? ¿Era suficiente esto, Señor? Sino que él entendió que era la mano del Señor, que él entendió que lo que él merecía por justicia era morir, morir y morir, y si tenía vida era por la misericordia del Señor. Hermanos, el pecado implica una humillación delante del Señor y es un síntoma de que ha habido un verdadero arrepentimiento, humillación delante del Señor. El que encubre sus pecados no prospera. El que le da calor a sus pecados no prospera. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque encubres tu pecado. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Cuando pecamos, hermanos, tenemos una deuda con Dios. Es a Dios al que le estamos ofendiendo. El pecado es contra Dios, la deuda es contra Dios. Así que la confesión es necesaria. La confesión es necesaria. Pero no te pierdas aquí, hermano. La base del perdón no es nuestra confesión. La base del perdón, sobre la base en la cual Dios perdona, no es tu confesión sincera y genuina. La base del perdón es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todos nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor que fue derramada en aquella cruz, muriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Aquel que no le debía nada a la justicia, tomó el lugar de lo que le debían todo a la justicia y allí soportó el pecado, la deuda de todos aquellos que vienen por fe en arrepentimiento a Él, pidiendo misericordia, y Él gustosamente la da a cada uno de los que se acercan. Así que la base, hermano, no es la confesión. Si me confieso bien, entonces recibo el perdón. Nosotros estamos confiando en la sangre del Señor que fue derramada en aquella cruz. Así que esa sangre habla mejor que cualquier sangre, que cualquier pacto que se haya hecho. Amén, hermanos.
El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que Dios dice es: confiesa tu pecado, arrepiéntete y recibe el perdón en este día. Volvemos a nuestro texto, que me voy. Este hombre salió de la presencia del rey, ¿cómo? Sin deuda. Sin deuda. Y ahora sí, déjame un poco usar de mi imaginación. Él cogió su teléfono móvil, ¿ves? Estoy usando mi imaginación. Él cogió su móvil. Recuerda que su esposa, sus hijos iban a ser vendidos. Y llamó a su esposa y le dijo: Sara, no te lo vas a creer. La deuda perdonada. No le debemos nada. Ya somos hombres libres. Él nos ha perdonado la deuda. Tenemos libertad, ya no vamos a ser vendidos como esclavos. ¿Puedes imaginar el corazón de ese hombre? Por supuesto, alegre, gozoso. Voy para allá, voy para la casa. Saca las 2 chuletas buenas que vamos a celebrar ahora. ¿Ve? Está temblando. Paciencia, decía yo. Se podía pegar 10.000 eternidades esperando a que yo le pagara eso. No se lo iba a pagar ni en broma. Y ahora ya viene el descoloque total. Pero hablando con Sara, su esposa, se acerca un consiervo suyo que le debe nada, 100 denarios. Y dice: Sara, ahora te llamo, espera. Sí, pon la chuleta ahí. Ahora te llamo. Dice la palabra del Señor que lo ahogaba, que lo asfixiaba diciendo: págame lo que me debes. Sí. ¿Qué pasa? A ti te tiene que pasar lo mismo que a mí. En la mente no me cuadra. No me cuadra. Te acaban de perdonar 36 millones de euros. Y ahora tú estás asfixiando y cogiéndole por el cuello a uno que te debe 200 euros. Pero tío, ¿tú quién eres? Pues le exigió la deuda y como no pudo y le pidió misericordia, le pidió tiempo. Ahí sí tenía tiempo para pagarla. Lo metió en la cárcel. ¿Qué te parece, hermano? Malo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando en este momento? Eso es lo que quiero que pienses. Exactamente eso que estás pensando es lo que quiero que pienses. La enseñanza del Padre Nuestro da por hecho que un hombre o una mujer perdonada será perdonadora. Perdóname, Señor, como yo estoy perdonando. Así que debemos poner una atención muy especial a esta realidad. Si tú estás interesado con tu salvación, atento, porque el perdón de Dios, el perdón que Dios nos da, está muy ligado al perdón que nosotros otorgamos a otros. Es la enseñanza del Señor Jesús. Pregunto, ¿cuál es la disposición natural de nuestro corazón cuando somos ofendidos? Ahí ahora, autoexamen. ¿Cuál es la disposición natural de nuestro corazón cuando somos ofendidos? ¿Cuál es nuestra tendencia? Pues bien, esta es nuestra tendencia. Resentimiento, guardar rencor, tomarte la justicia por tu mano, devolver mal por mal. Me lo has hecho, me lo vas a pagar. Pero Tito dice: así éramos antes. Así éramos. Y todavía luchamos con estas cosas. Pero decir que hemos sido perdonados por el Señor, decir
que hemos sido perdonados por el Señor y tener una indisposición a perdonar, eso es una contradicción. Te estás confundiendo. La persona que dice yo no puedo perdonar, la persona que dice yo no puedo perdonar es porque nunca se ha visto en la necesidad de ser perdonado. Nunca ha entendido la negrura, la oscuridad de su corazón. El cristiano es alguien que lucha con la amargura, que lucha con el resentimiento, incluso que lucha con el decir yo no puedo perdonar. Pero esa condición, habiendo recibido una deuda, habiéndole saldado una deuda impagable, sabiendo quién es, esa condición, esa lucha le llega a generar una terrible batalla en su interior que finalmente lo lleva a perdonar a sus hermanos, a su prójimo. ¿En qué lugar te encuentras en el día de hoy, hermano? Amigo, quien quiera que sea, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Tienes frentes abiertos que deben ser cerrados? ¿Hay deudas pendientes en tu vida? Ten mucho cuidado con estas cosas, son tan importantes. Aquí es donde el Señor Jesús está poniendo el énfasis al hablar del perdón. Te quiero ayudar, hermano. ¿Sabes por qué tienes frente abierto? ¿Sabes por qué no puedes perdonar? Es que no. Porque tú tienes un concepto demasiado elevado de ti. Es porque todavía sigues en el trono, porque todos los focos te los has puesto mirándote a ti. Y no ves más que esta realidad. La Biblia lo dice así, eres egoísta, por eso no puedes perdonar. Porque tienes que defender mucho tu reputación, porque quieres quedar por encima. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros. Perdonad para que vuestro Padre os perdone. Porque si no perdonáis, estas no son mis palabras, hermanos, son las palabras del Señor. Tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Y si el Padre no te perdona las ofensas, tienes una deuda impagable con el Señor. Y la paga del pecado es la muerte, la separación eterna con Dios. Así que, hermanos, de nuevo decir que lo que el Señor está enseñando es que la base de nuestro perdón no es que nosotros perdonemos. La base de nuestro perdón no es que nosotros perdonemos. Si nosotros perdonamos, entonces el Señor nos perdona. No son por méritos propios, pero sí es un testimonio veraz que cuando tú perdonas a tus hermanos, la gracia, la vida espiritual está en tu vida. El perdón de Dios ha sido manifestado en tu vida. No perdonamos para ganar el perdón de Dios. Perdonamos porque hemos sido perdonados por Dios. Y al no mirarnos a nosotros mismos, en qué lugar quedamos nosotros, sino en el lugar en el que queda Dios, podemos venir y extender perdón a todos aquellos que nos piden ser perdonados. A todos aquellos que nos piden ser perdonados. Hermanos, la falta de perdón estorba la oración. No hay comunión. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga cuando no quieres obedecer en este sentido? ¿Cómo dices tú amar a Dios si no puedes amar a tu hermano? Y por supuesto,
que no quiero ser insensible en este asunto, porque sé y conozco casos y personas que han sido terriblemente ofendidas. Terriblemente ofendidas. Y no quiero ser insensible. Pero este es el punto que el Señor está tratando. Debes perdonar siempre. Porque si hubo alguien terriblemente ofendido, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Míralo ahí, colgado en la cruz, el Hijo de Dios, el Santo. Como decía antes, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, admirable, consejero, colgado en una cruz. Eso sí que es injusticia. ¿Y sabe lo que dice nuestro Señor Jesús colgado en la cruz? Perdónalo, Señor, porque no sabes lo que hace. ¿Tú no quieres dar perdón? Hermanos, en nuestras fuerzas no podemos perdonar. Pero cuando hemos nacido de Dios, como dice el apóstol Pedro, que nosotros portamos la naturaleza divina, somos portadores de esa naturaleza. Y la naturaleza, lo que hay en el corazón de mi Señor en este día, 7 de noviembre de 2021, es que Él está inclinado a perdonar. Y como portamos su naturaleza, nosotros debemos de extender ese perdón de todo nuestro corazón. Y es un espectáculo, hermanos. ¿Qué espectáculo? Ver cómo hermanos nuestros perdonan. Hay algunos casos que no quiero nombrar que se me vienen al corazón. Y cuando veo cómo son capaces de perdonar, a pesar del daño tan grande que han sufrido, solo me cabe hacer una cosa, y es decir, bueno eres, Señor, grande es tu misericordia. ¿Cómo es posible que tú sostengas a esta persona en medio de esta atrocidad? Porque Él es bueno y perdonador y grande en misericordia y extiende su verdad y su compasión a aquellos que le aman y pone su naturaleza en nosotros de manera que nosotros podamos de todo corazón perdonar a aquellos que tienen cuentas pendientes con nosotros. Es la obra de Dios. Así que no pienses que son tus méritos o tus esfuerzos o es que tú tienes un talento especial. Es la misericordia del Señor obrando en ti. No perdonar, hermanos, es pecado. Y el pecado es una deuda que contraemos con Dios. Y solo la confesión genuina basada en el sacrificio de Cristo nos hará alcanzar la misericordia. Hermanos, estoy terminando. Estoy bastante perdido porque aquel reloj... ¿Estáis bien? ¿Se entiende hasta aquí? Muy bien. Rafa me ha dicho que llevo 53. Estoy terminando. Le prometí a Julián 55. Entonces, versículo 32, llamándole su Señor, le dijo, no te pierdas aquí ahora, hermano. Este es el corazón del mensaje. Aquí es donde pone el punto nuestro Señor. Siervo malvado. Espera, el siervo que había sido perdonado de esa deuda, ahora el Señor le dice, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Lo que Jesús quiere establecer es esta verdad. Quiere dejar muy claro esta verdad y que el Señor nos deje esta verdad muy clara en nuestros corazones. Que el mismo Dios,
El mismo Dios que es misericordioso y compasivo para perdonar, es el mismo Dios que de pronto se inflama su ira y viene trayendo justicia. ¿Tú que quieres justicia? ¿Tú que quieres que te traten con justicia? Es que no es justo, es que me debes 100 denarios, que no es justo. ¿Tú quieres justicia? De la misma manera serás tú tratado. Él es lento para la ira, pero la ira de Dios llega. Si lo que quieres es impartir justicia tú con otros, justicia tendrás, dice el Señor. Así que tomado de unas palabras de Matthew Henry, hermano, no te confundas. No tenemos que suponer que Dios perdona realmente a los hombres y que después les reconoce sus culpas para condenarlos. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Porque la palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. Y cuando Dios dice que ha perdonado todos nuestros pecados, no va a venir a echarnos en la cara todos nuestros pecados, porque han sido limpiados. Y Él los ha echado al fondo del mar y no se acordará más de ellos. El corazón de este mensaje es el siguiente. No te confundas a ver si no has entendido nada. Porque no tenemos que suponer que Dios perdona realmente a los hombres y que después les reconoce sus culpas para condenarlos. No. La última parte de esta parábola muestra las conclusiones falsas y fatales a las que llegan muchos en cuanto que sus pecados están perdonados. Aunque su conducta posterior demuestra que nunca entraron en el espíritu del Evangelio, ni demostraron con su vida la gracia que santifica. No perdonamos rectamente a nuestro hermano ofensor si no lo perdonamos de todo corazón. Pero esto no es todo. Debemos buscar el bienestar de aquellos que nos ofenden. El Evangelio es algo escandaloso, pero nuestro Dios es todopoderoso para hacer posible que podamos vivir conforme a esta verdad. ¿Con cuánta justicia serán condenados los que, aunque llevan el nombre de cristianos, persisten en tratar a sus hermanos sin misericordia? Lo justo es, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que este es el corazón del mensaje. Esto es lo que el Señor está apuntalándolo. Él dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Siempre, siempre hay que perdonar. Y ahora usa esta parábola. Todo pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Cuando peques, hermanos, piensa que es una deuda impagable. No pienses que levantándote 2 horas antes la has saldado. No pienses que apagando la tele la has saldado. Cuando pecas, contraes una deuda con Dios. Y a menos que Él te conceda misericordia, esa deuda está ahí. Todo lo que debes a la justicia lo vas a pagar. Así que déjate en las manos de un Dios misericordioso. Dios es bueno, hermano, mucho más de lo que imaginas. Tú piensas en Dios y puedes imaginarte lo bueno que es. Pues bien, no llegas a imaginarte en verdad lo bueno que es Dios. ¿Cómo lo sé? Porque envió a su Hijo para satisfacer su justicia. Muriendo en la cruz, cargando y pagando por tus pecados. Este es el corazón del mensaje, hermano. Y aquí quiero concluir. Nuestro llamado es a perdonar, porque hemos sido perdonados. En nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. No sé cuántas cuentas tienes abiertas, pero lo que el Señor dice es que si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar. Y no sé si hay aquí alguna persona que sabe que nunca ha rendido su vida a los pies del Señor, que sabe que soporta una carga de un valor incalculable, que sus pecados son muchos, que su conciencia lo aplasta y que nunca de una manera genuina ha venido en arrepentimiento y fe, creyendo que solo Dios puede perdonar sus pecados.
y está aquí en este lugar, pues bien, déjame decirte, con la autoridad de la palabra del Señor, que hoy es día de salvación. Hoy puede quedar saldada tu deuda. Hoy puedes salir de este lugar casi levitando, sabiendo que Dios no te inculpa de pecado, sabiendo que Dios es el Dios que borra todas nuestras rebeliones por amor a su nombre. Así que confía en Dios, corre a Dios, humíllate delante de la presencia de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo oportuno. Hoy es día de salvación para ti que nunca has confesado tus pecados, para ti que nunca has sentido verdaderamente el dolor de pecar contra Dios. Contra ti he pecado. No solamente me lamento por las circunstancias, por las secuelas que mi pecado ha dejado, sino que realmente digo, Señor, contra ti el dolor ha sido hacerte daño a ti, es desobedecerte a ti. El Señor está diciendo, ven, porque hay un lugar para ti en este día. Hay misericordia para ti en este día. No lo pospongas. Pero también te digo, si estás aquí y piensas que eres un hijo de Dios, pero hay señales en tu vida que evidencian que no, pues corre al Señor. Hay misericordia. Hay misericordia. Que el Señor te venza en esta mañana. Que el Señor quebrante todas las estructuras que tú has levantado. Que el Señor rompa tu mundo que has creado en tu mente. Que te haga entender que es por pura gracia y misericordia que tú puedes presentarte en paz delante de Dios. Si eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, que está acostumbrado a vivir conforme a su verdad, perdonando a sus hermanos, pero sabes que estás comiendo algarroba porque hay frentes abiertos, salda hoy la deuda, salda hoy esa deuda pidiendo misericordia, porque tú no has sido llamado a comer algarrobas, tú has sido llamado, hermano, a comer de esta mesa, porque Dios es el que prepara una mesa en el desierto, porque Dios es el que quiere bendecirnos de una manera que no podemos imaginar. Así que te animo en este minuto a que te decidas por el Señor, a que examines tu corazón y mires si realmente hay algo que está trabando esa relación con Dios, con tus hermanos, con tu familia. Y no lo pospongas, dile, Señor, sé que no puedo pagar. Mis pecados son muchos, pero tu gracia es mayor que mis pecados. Señor, soy consciente de que solo tú puedes abrir el corazón de nosotros, Señor. Señor, tu obra es la que necesitamos. Atráenos, Señor, a ti. Señor, soy consciente de las batallas, Señor, del alma. Soy consciente, Señor, de cómo se cicatrizan estas heridas, Señor. También soy consciente, Señor, cómo le salen costras cuando la guardamos, Señor. Solo muéstrate, Señor, a nuestra vida. Lo que necesitamos es verte a ti, Señor. Y que nuestro mundo se caiga en 1000 pedazos, Señor. Qué necios somos, Señor, cuando nosotros mismos no extendemos el perdón. Habiendo sido perdonados por ti, y sabiendo el costo de nuestro perdón, Señor, mi alma está en paz contigo, porque hay uno delante de ti que habla de mi justicia, de mi santidad, de mi perdón.
Hazlo, Señor, en medio de nosotros. Señor, que no dejemos pasar este día si tenemos que pedir perdón a alguien. Aunque haya pasado mucho tiempo, Señor, tú eres el que da el perdón. Tú eres, Señor, el que hace posible que nuestros corazones se enternezcan. Señor, para correr, a hacer tu voluntad. Ese es tu deseo, Señor. Señor, tú eres el que sana el dolor que se haya podido ocasionar por el daño sufrido. Tú eres el sanador. Por eso acudimos, Señor, a ti en esta hora. Llévanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Señor, que el diablo no tome ventaja. Señor, que no queramos mirar para otro lado, Señor, cuando tú estás hablando a nuestro corazón. Que podamos ser un testimonio en medio de este lugar y de los que están fuera, de que nuestro Dios es un Dios misericordioso, bueno y perdonador. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Salva, Señor. Arranca, Señor. Arráncale al diablo el botín, Señor. Arráncale, Señor, el corazón que lo tiene, Señor, ahí hundido. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén.